donde, claro, ellos tienen, en teoría, se abre una ventana para poder transcomunicar que es de pocos segundos y quieren explicar mucho, pero en un idioma que sea comprensible. Claro, estamos hablando de, si hablamos desde un punto de vista espiritual, ¿no? Que hay otro plano que no entendemos mientras estemos en este. Es como a un ser de la tercera dimensión meterlo en una quinta dimensión, ¿no? Eh, ¿Cómo lo explicas? O como a un ciego explicarle qué es el color rojo. Ellos aprovechan, nuestras ventanas siempre van a meter su tralla filosófica, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, tienen poco tiempo, tienen que explicar algo que no es concebible por nuestro intelecto porque estamos en otro plano que no podemos entender ese otro plano. Entonces tienen que tirar de metáforas Exacto. para poderlo hacer comprensible. ¿Qué sucede? Que las metáforas son tan enrevesadas, están tan liadas, son tan complejas que, claro, ¿cómo tú decodificas realmente lo que están diciendo? Por eso yo tengo algunos audios de Bachi con su séquito de amigos, donde en directo discuten un poco a qué se está refiriendo, ¿no? La voz con el mensaje, porque claro, tienen alto contenido filosófico que incluso puede ser no comprensible. A Es que veces hasta, ya te digo, liado, hay que pensar que ellos, enrevesado, está rebuscado. claro, porque, a ver, según la teoría y mucho más, a ver, de vuelta, todo esto es teoría, pero son investigaciones mías. Cuando yo siempre digo, vos tenés dos muertes, esto es obviamente cosas de investigaciones mías. Vos tenés dos muertes. Una muerte, que es la de los famosos 6 7 días, una semana más o menos, que es cuando el famoso, digamos, cuando vos te morís, que vas a ver a tus familiares para despedirte, que tus familiares te sueñan, que vos te despedís, papá, papá, ta. Después tenés la segunda muerte. La segunda muerte que son, para mi forma de ver, lo de las psicofonías de Baichi. Porque es cuando vos ya cruzaste. Ahora, en este lado, de este plano, de este mundo, o de como le llame, el famoso espíritu que anda en la casa tirando cositas, jugando con los objetos, etcétera, Sí. esos tienen un coeficiente, para llamarle de alguna manera, un coeficiente humano, porque siguen siendo humanos, etéreos, pero siguen siendo humanos. Si son malos, siguen siendo malos, si son buenos, siguen siendo buenos, pero siguen siendo humanos. Ahora, la teoría dice que cuando vos cruzás hacia el otro lado, esto es más cardesiano, cuando vos cruzás hacia el otro lado, tu intelecto se suman con tus otras vidas que vos ya tuviste. Entonces, es un intelecto mucho más grande. Entonces, vos ya tenés del otro lado, tendrías un coeficiente muy grande y un vocablo impresionante, para ponerle de algún nombre, que por eso es que para mí es que estas entidades de alguna manera quieren resumir de alguna manera lo que quieren decir a un humano, porque ellos están diciendo algo muy Claro, complejo, pero en idioma humano. claro, ese es el tema. Lo dicen en un idioma humano y es muy complicado explicarlo. Por eso, claro, aquí la crítica que se hace por parte de los escépticos es, pero es que tú analizas los mensajes, son todos filosóficos, son todos que al final dicen mucha paja, tal, pero no dicen nada. ¿Por qué no dicen exactamente, mira, aquí arriba tenemos coches Claro, y aquí nos lavamos los dientes? No, porque estamos hablando de algo mucho más complejo, claro. ¿no? Que cuidado con eso, porque claro, tú le preguntas a Sonia Rinaldi y te dirá pues que arriba pues hay un lugar, ¿no? En la central, que está la norte, la sur y no sé qué, y que está comandado por Tesla y unas máquinas y por Konstantin Raudif. Es decir, como si hubiese un mundo paralelo tecnológico. Claro, también se lo preguntas a Bachi y cuidado, que Bachi tampoco lo descarta. Piensa que Bachi hablaba de un lugar del más allá que esto no sale en ningún sitio, pero yo te lo digo, es un lugar más allá llamado, que él llamaba Varios, con V, Varios, que era un lugar maravilloso con edificios, dice que de color rosa, semitransparentes, y un lugar donde habían dos soles y una naturaleza increíble. Y en Como el ese lugar cielo. había sí, en ese lugar había un doctor ruso, doctor ruso muy apuesto, parece ser que muy guapo, llamado, o lo llamaban Michelop, Sí. y que fue médico en vida, fue médico en la Tierra, y que construyó en la otra vida un hospital para que las almas que llegasen y necesitasen cuidados, pues para superar un trauma, por ejemplo, que hubiesen tenido
en la Tierra. Es decir, algo parecido como un mundo paralelo, parecido al mundo que describe el medium Chico Xavier en alguno de sus libros, que por cierto hay una película que trata de eso, que es Nuestro Hogar, se traduce en castellano. Y bueno, entonces tú dices, pero esto me parece un poco surrealista, ¿no? Porque piensa que también, bueno, ¿de dónde sale esto de varios? Esto de varios sale porque Bachi conoció a una anciana que practicaba la escritura automática y escribía con las dos manos al mismo tiempo, la mujer, y en varios idiomas, y en idiomas antiguos y desconocidos. Oh, Entonces esta mujer le contaba que existía un lugar llamado Varios y según le decían los espíritus que ella somatizaba, ¿no? Y esta mujer mayor le dijo a Bachi que se dedicara al tema de la hipnosis y porque, bueno, que podía ser una vía de curación, que por eso él hacía hipnoterapia de manera siempre gratuita y a los más allegados. ahora, Entonces, lo que yo nunca eh, escuché, por ejemplo, de las voces es algo malo. Es que el típico infierno, estamos pasando mal, estamos sufriendo. Lo de Bachi siempre ha sido lo bueno, digamos. Por eso es que yo lo bueno, catalogo como, no vamos a llamarle cielo porque es muy cristiano, pero sí están en un lugar X que están pasando muy bien. bueno, te digo, no, bueno, a ver, para empezar, a Bachi ni le nombres el catolicismo, ni le nombres la iglesia, porque él estaba muy en contra de todos esos dogmas. De Totalmente hecho, de ya acuerdo. sabes que el espiritismo y el catolicismo, pues nunca se han llevado, Exacto, o el sí. cristianismo, nunca se han llevado del todo bien, aunque es verdad que hay una parte de preceptos espíritas que beben del cristianismo o beben pues, de cosas que decía Jesucristo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, Bachi hablaba muy mal de todo ello. Entonces, yo sí que le pregunté, creo que fui yo o mi pareja, ¿no? El tema del mal, si existía el mal. Y claro, él dijo que sí, que él a veces había tenido interrupciones de no poder hablar con las voces, o bien porque las voces le decían que no había energía suficiente, o bien porque se estaba intrometiendo alguna energía maligna. Entonces, él siempre había tenido cuidado de que no se introdujera el mal en sus sesiones. Y eso, Luego, él considera que existía el mal, ¿no? Ahora, entidad demoníaca, tal y como nos vende de la iglesia, pues exacto. no, ¿no? Él considera más bien, pues como podía considerarlo Kardec, ¿no? Un O sea, espíritu había un X desencarnado que que, ya, había que un ya X, era digamos. malo. Sí. Un X, lo que sea malo, que no dejaba esa comunicación. O sea que a Bachi ya le había pasado eso. Sí, incluso él no descartaba que pudiese haber temas de posesión demoníaca. De hecho, hay una anécdota cuando a ver, él empezó a hacer hipnoterapia. A su consulta, buah, que esto es muy curioso, a su consulta él explica que le venían mujeres, él decía, no, mujeres más bien brutas, feas, en italiano bruta, ¿no? Feas, o con defectos y tal, y cuando salían de la sesión de hipnosis, pues salían contentas. ¿Por qué? Pues porque Bachi, a través de sus terapias, su hipnoterapia, conseguía que esas mujeres pudieran mirarse al espejo, conseguía que esas mujeres se aceptaran y luego poder tener algún sueño maravilloso sexual con algún hombre apuesto que él inducía a través de la hipnosis. Y entonces decía Increíble. que así, sí, sí, bueno, eso es una anécdota graciosa, ¿no? Pero a lo que voy, él hubo un momento que decidió practicar la hipnoterapia solo a gente allegada, amigos y familiares. ¿Por qué? Porque tuvo un caso de una niña en silla de ruedas que le vino de lejos, porque no podía hablar esta niña, y lo que sucedió es que no podía hablar y él intentó a través de la hipnosis que hablara, y parece ser que esa familia pues era católica y tal, y él puso una virgen frente a la niña y le dijo que se levantara y que corriera, que se pusiera en pie y que se dirigiera a la Virgen. Y entonces esa niña, que no podía hablar en principio, dijo unas palabras que dejaron a Bachi trastocado, porque Bachi llegó a pensar
que esa niña probablemente estaba poseída. Y bueno, pues le dijo a los padres, oye, mira, lo siento, pero yo no puedo curar a O tu sea, hija, no puedo. o sea Sí, que sí, sí. le Como que afectó se el acojonó, tema. que se achantó. Sí, sí, se achantó porque él consideró que probablemente tenía alguna Pero, fuerza del mal. ¿Por qué? Porque cuando le puso a la Virgen delante para que se levantara, caminara o hablara, eh, no recuerdo exactamente, lo tengo por ahí, le dijo unas palabras feas que él consideró que esa chica seguramente, ahora recuerdo, le dijo, te al, destruiré, la niña Bachi. le dijo a Bachi. Sí, si continúas, te destruiré. Porque Bachi le insistía, oye, Uf. levántate y habla, aquí tienes la Virgen, ¿no? Entonces, sí, sí. Claro, Y eso ya te digo, de que jugó Bachi no era, el papel de cura, digamos, jugó. claro, sí, pero de una manera simulada, porque Bachi Claro, no exacto. cree en la iglesia, no cree en el catolicismo, repudia de ello, Pero ¿no? es increíble Lo respeta, pero repudia. que una persona que esté Sí, metido en esto, que tenga estas, ¿cómo es que le dicen ustedes? Tertulias o charlas con estas energías. Es increíble que él, digamos, después de tener tantas charlas y cosas, que le dé pavor esto. Es más, cuando ella había tenido voces en la casa y eso. sí. Claro, Pues se ve que pero algo más físico se como ve él que creía no. que existían, como él creía que existían evidentemente entidades malignas, pues como todo ser humano, pues a él el resto de entidades que son bondadosas no les causaba ningún problema. Pero como creía que existían entidades malignas y se le habían presentado alguna vez, por eso él alguna vez tenía que dejar de hacer las sesiones. Se le había presentado también las sesiones mediúmnicas, donde él participaba. Él prácticamente nunca practicaba el tema espiritista de la mesa clásica. Él no lo practicaba solo, ¿eh? Siempre era en compañía, en grupos, o bien iba a ver a otros mediums, o bien lo hacía en el centro psicofónico, pero con gente allegada. Él hacía estas experimentaciones. Es decir, cuando decimos que Bachi es un medium atípico, porque Bachi no entraba nunca en trance. Claro, esa Y era Bachi que Marina. siempre estaba exactamente, era su mujer, y Bachi estaba siempre como espectador en las sesiones espíritas clásicas. En las sesiones de radio estaba como protagonista, pero en las sesiones de la mesa parlante y de mediums de incorporación estaba como espectador. Entonces, la mediumnidad de Bachi era típica. No entraba en trance, pero los fenómenos se producían cuando Bachi estaba presente. Incluso parte de los aportes, porque hay que decir que él también producía aportes. Él realizaba sesiones con la radio y caían del techo piedrecitas, flores o incluso fotos, joyas que tenían que ver con el fallecido o A, con los a fallecidos. No fotos. siempre, a veces. Yo pensé que eran solamente piedritas, no fotos. No, no, a veces eran cosas más elaboradas. Podría ser, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, un reloj antiguo donde dentro con una foto del fallecido podría ser, o, o algo que tuviese que ver un collar que el fallecido le gustaba mucho llevaba. Es decir, habían cosas Eso relacionadas, es ¿no? increíble. Sí, 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 sí. Yo Es tuve la más, oportunidad de ahí hablar va, con eso algunas mismo. madres, No, testigos. ahí va. No, iba a decir que, que vos tuviste suerte, digamos, de que a vos te mostraron todos esos objetos en la casa. Sí, de hecho tengo yo aquí un aporte de Bachi que me regaló a mí, mi padre, mi pareja, que estuvimos la primera vez que estuvimos en el 2000, a ver si la encuentro por aquí, en el 2017 fue cuando nos lo regaló y es un aporte que era bastante común que apareciera, lo tengo aquí, que es una piedrecita en forma de corazón, no sé si Y se ve, ¿no? Está aquí, y la tenés cuidada como es un oro. corazón. Hombre, claro, evidentemente. Entonces, Increíble Marina eso. nos enseñó, su mujer nos enseñó una cajita donde tenía un montón de piedrecitas con formas, de colores, y que representa que eran los aportes, las materializaciones que se producían en las sesiones de radio, de transradio. Claro, esto es un hecho único porque
la mayoría de transcomunicadores no producen estos efectos. Es verdad que hay un transcomunicador que todavía vive, porque hay que decirle a nuestros espectadores que Bachi pues, falleció hace un par de años, creo que a los 92, si mal no recuerdo, años. Sí. Pero hoy en día, por ejemplo, está uno de los que consiguen voces más increíbles, incluso más claras que las que conseguía Bachi, que es el del físico Hans Otto Konig, el físico alemán Hans Otto Konig. Si bien él no producía aportes, sí que ha tenido fenómenos de aportes. Es decir, es insólito que con la transradio se produzcan aportes, pero no es exclusivo de Bachi. Ha habido algún otro caso donde se han producido, pues igual que en las sesiones mediúnicas. No en todas las sesiones mediúnicas espiritistas clásicas se producen aportes o fenómenos concomitantes, como podrían ser telequinesis, levitaciones, pero a veces se produce. Pues con el tema de la transcomunicación, los grandes transcomunicadores no dejan de tener una parte mediúnica. No, es que No solo es una parte mediúnica, sino que... ahí Dime. es mucho más increíble porque por lo menos ves que no solamente Bachi, o sea, más allá que en su momento tenía como vamos a llamar el monopolio del fenómeno, pero en realidad en ese momento ahí estaba Hans Otto Konig haciendo estas mismas Sí, en cosas. la misma época. Claro, y Sí, habían otros investigadores que estaban habían haciendo, o sea, otros. no era un fenómeno monopolizado por Bachi, sino digamos de que el fenómeno No, era más real todavía porque había más gente que le pasaba lo mismo. claro, en Luxemburgo, el matrimonio Hart-Fischbach conseguían locuciones larguísimas. Jochen, es que hay muchos. Malkov, es que hay muchos. Hay muchos, a ver. Sí, sí. Es mentira, no hay muchos, pero hay bastantes de lo que uno puede En pensar, el ¿no? mundo Que son casi siempre son pocos. los mismos. Claro, en un mundo son pocos, evidentemente, pero sí, había unos cuantos que conseguían psicofonías al nivel de las de Bachi e incluso psicoimágenes, ya en imágenes, que Bachi estuvo a punto de conseguir el tema de las imágenes, pero parece ser que hubo ahí un problema también de enfado de las voces, no sé qué, porque las Bachi voces siempre le decían a Bachi, era especial. es que las voces siempre le decían a Bachi, dice, con todo lo que te estamos mostrando, ¿cómo ¿No puede ser que querés? todavía dudes? ¿Cómo puede ser que todavía no creas, no? No, no, es Sí, que se sí, ve es muy que curioso. tenía un temperamento lindo, se ve Bachi. No, Bachi era una persona muy irónica y con un temperamento fuerte. Sí. Era muy irónica. Claro, hay que decir una cosa también, ¿no? También en favor de Bachi, que es que Bachi no cobraba en sus sesiones nada. O sea, tú ibas ahí gratis. Es más, él no quería ni que le dieras nada. O sea, él no pedía, pues, oye, lo que tú quieras, dame aquí y tal. No, no, él no pedía limosna, no pedía dinero, no pedía nada. O sea, es más, hasta no aceptaba ni regalos. O sea, él lo hacía por puro amor, porque él decía que podía ayudar a la gente y más que nada podía aceptar a lo mejor que le trajeras una cajita, yo que sé, de dulces, pero hasta le sentaba mal. Es decir, él no quería nada y sobre todo dinero prohibidísimo. Nos pasa lo igual. Prohibidísimo. Es increíble. O Tanto sea, con la hipnoterapia como con el tema de las sesiones espiritistas, como con el tema de la radio. Él siempre, siempre de manera altruista, sin pedir ni la voluntad, absolutamente nada. Eso estaba prohibido. Bueno, tiene que ver también con el espiritismo cartesiano, ¿no? Que tampoco, el espiritismo, uno de los preceptos es eso, ¿no? Es no comerciar con ello. Entonces él no comerciaba absolutamente. Tampoco quería publicidad, claro, no, no, tampoco. está, Piensa que, fue mira, si quisiera publicidad, hubiese publicado la todo. cantidad de audios que poseo, que son increíbles, y hay cosas increíbles, y lo hubieses publicitado eso, ¿no? Pero qué va, nunca quiso absolutamente, siempre era a modo privado, él sí recibía a todo el mundo, y bueno, había una serie de personas que él nunca quería recibir, que eran los de la CICAP, que era como un poco como una organización como la que tenía James Randi, que escéptica, y que, bueno, destruía cualquier prueba paranormal, pues, con argumentos a veces, pues, lícitos y otras veces por un poco, Y bueno, ya sí, sabes, ¿no? es que nos pasa todo Bueno, eso. intentando reventar el acto, ¿no? Porque, Como fuera, porque aunque sí. tú supieras que no hubiese fraude o no lo detectas, tenía que haber fraude sí o sí. Entonces, él siempre estuvo en contra que esta organización, la CICAP,
que tenía cierta fama en Italia, como buscadores de la verdad, pero en plan escéptico, asistieran a sus sesiones. Es que eso ya no era Creo que fueron a tanto los escéptico. únicos. O sea, eso ya era, era más creyente. Es como yo le digo a la gente, para mí tenés el creyente de todo lo paranormal y el creyente de la ciencia. Y los creyentes de la Sí, ciencia, sí, obviamente que... efectivamente, efectivamente. Era ya a niveles muy bestias. ¿Qué sucede? Que evidentemente Bachi se ha vuelto, ha estado involucrado pues en polémica, ¿no? Tuvo su momento muy tranquilito, que fue hasta el 2013, donde en todos esos Fueron años que varios años estuvo haciendo igual. transcomunicación, Varios años de estar sí, tranquilo. muchos años, tuvo su momento tranquilo, que fue hasta 2013, porque todas las investigaciones, todo lo que se hizo con él, pues dio resultado negativo, es decir, que no encontraron ningún tipo de fraude. Pero sucede que en el 2013 un aficionado a la transcomunicación, un francés, estaba viendo la saga del planeta de los simios y en concreto en una de las películas de 1973, doblada al francés, le sorprendió una cosa y era que en el minuto, entre el minuto 16 y 23, había una serie de frases que él recordaba haber escuchado en alguno de los audios publicados de Marcello Bacci. ¿Qué sucede? Pues que sí, que este chico empezó a buscar audios de Bachi por la red y efectivamente encontró en unos audios que además fueron publicados por o grabados por el padre François Brunet, que investigaba estos temas, y que parece ser que un equipo de la televisión francesa fue a Grosseto a grabar algún experimento y aparecieron efectivamente voces en francés y eso se grabó y de ahí se hizo un DVD que se publicó, ¿no? Sin que Bachi viera un euro, eso lo publicaron otros, ¿no? Entonces, él lo recordó, buscó y efectivamente encontró estos audios donde en concreto hay como 3 o 4 frases de los audios de Bachi clavados, clavados no, son idénticos, a lo que aparece en la película La batalla de los simios, pero en francés. Entonces, claro, aquí se levantó la liebre, se dijo, ostras, entonces Bachi lo que hace es que coge audios de película, los recorta y los transmite por su radio, ¿no? Claro, cosa ya te digo yo que no es así, ¿no? Sí, Pero no, sí que es no. verdad. Entonces, había en esos audios sí que es verdad que había una diferencia en una de las palabras que se pronunciaba en francés. Cosa curiosa porque este fenómeno, que es un fenómeno de copia, que es conocido en la transcomunicación, es decir, no es la primera vez que sucede, también le sucedían a los mediums clásicos que utilizaban la escritura automática y donde algunos textos eran prácticamente idénticos a otros textos ya existentes de la literatura. Y esto que le sucedió a Bachi también ha sucedido con psicoimágenes, que se han grabado psicoimágenes, imágenes entre comillas del otro lado, que pertenecen a imágenes que ya existían en la Tierra, con una correspondencia muy alta. Y esto se le llama un fenómeno de copia, ¿no? Pero no significa que sea fraudulento. A Bachi le pasó con la batalla del planeta de los simios, que es verdad que todo era idéntico, el tono era diferente, pero era todo igual, menos en una palabra, que sí que podía haber una pequeña diferencia, o más que una palabra en un artículo, creo recordar. Y también sucede en la experimentación a la que me he referido hace un rato, del año 2004, con ese equipo multidisciplinar, también sucede que hace muy poquito, te diría que el año pasado, uno de los que más saben de temas espíritas, de temas de parapsicología, que es un gran desconocido, es un físico español, que tiene una página web que es una de, para mí, de las mejores del mundo y mejor documentadas del tema que tiene que ver con la parapsicología y la mediumnidad. Él vio mi vídeo y no sé por qué, y no él tampoco sabe cómo, aquello, habían unas palabras en español que le sonó que podrían ser de alguna película doblada. Y empezó a buscar y es increíble, pero lo encontró. Porque yo también tenía alguna duda en esas frases en español y también busqué, pero no encontré nada. No fui tan
bueno, pues no tuve esa fortuna Todo ese o tiempo. no tuve esa perspicacia, sí, o esa pasión que le puso Sí. el compañero, ¿no? Entonces, él encontró en una película doblada al castellano, no al latino, sino al castellano de España, encontró en Jerry Maguire, la película de Tom Cruise, no sé cómo se pronuncia en inglés, aquí en español decimos Tom Cruise, pero Sí, seguro que sí, es sí. Tom Es Tom Cruise o Cruise en Tom todos Cruise lados, o sí. Tom en todos lados. En la película Jerry Maguire hay unas frases que efectivamente aparecen en ese audio inédito que yo publiqué en mi canal. Con otra entonación, quizá, pero vamos, que es lo mismo. Eh, claro, ya te digo, no es un fenómeno exclusivo de Bachi. Al matrimonio Hatch-Fitchback también le pasó, tanto con psicofonías como con transimágenes que ya existían. A Marco Luzzatto, que es otro transcomunicador joven en italiano, muy bueno, excelente, también le sucedió con una imagen, en una psicoimagen correlativa, en una psicoimagen que era la correspondencia, era idéntica a una foto de un libro de Gustavo Roll, que era un medium italiano. Él grabó una psicoimagen y esa psicoimagen era idéntica a la foto de portada de un libro de Gustavo Roll. Es decir, ha pasado, y te puedo dar muchos más ejemplos. Hans Otto Konig tiene transcripciones de algunas de sus psicofonías que corresponden a párrafos de algún de uno de los libros de una escritora que incluso Hans Otto Konig no lo oculta porque en su libro, que escribió hace unos añitos, pocos, él lo explica esta anécdota, ¿no? Como diciendo, oye, que esto pasa. A Hans Otto Konig también le pasó que grabó una transimagen con voz, es decir, ya aquí ya rizar el rizo, ya es Eh, imágenes en movimiento con voz, imágenes paranormales en movimientos con voz. ya, eso de. Y pertenecían, y es increíble, y pertenecían, se descubrió que pertenecían a un documental antiguo de Varsovia, pero también había una palabra que en la psicofonía se tartamudeaba y no pasaba en el documental real. Y bueno, hubo un investigador que incluso llegó a realizar un sonograma, etc. Y había unas pequeñas diferencias. Es decir, que el fenómeno de copia pasa. Lo que yo pienso es que no va a ser uno pues tan pueril, tan infantil, de pudiéndose inventar una locución para hacer un fraude o grabar unas imágenes en su casa para hacerlo, cogerlo de películas o ¿no? Coger un audio de una película doblada y ponerlo. Eh, no tiene mucho sentido. Pero ya te digo que en el siglo pasado y en el anterior, las mediums también sabes lo que son los ectoplasma, ¿no? Esas cosas que las mediums sacan por la boca vaporosa y que de ahí se puede convertir en un fantasma, en una cara, en lo que sea. Pues alguna medium también se le había tachado de fraudulenta porque había publicado alguna foto de un ectoplasma donde dentro de esa masa nubulosa aparecía la cara de una persona y esa cara correspondía a la fotografía real del ser cuando estaba en vida, ¿no? Y dices, joder, esto ha sido muy sencillito. Has cogido la cara de esta persona, la has recortado de la foto y de manera fraudulenta has hecho el ectoplasma y has puesto ahí. Es decir, que el fenómeno de copia se da, claro, en algunos casos, evidentemente, es un fraude. Ahora, ya es extraño que suceda este fenómeno en muchos o en varios transcomunicadores. Y luego otra cosa también diré, si tú quieres cometer un fraude de ese tipo, lo normal, por ejemplo, en este último que yo he dicho, de que estaba hablando de Marcello Bacci y la película Jerry Maguire, que corresponde a algunos párrafos a audios grabados en el año 2004. No tiene nada que ver ni lo que pregunta Bacci, además esa colada, esa cosa, esa psicofonía que aparece en un momento dado, sin que haya correspondencia. Oye, si tú quieres cometer un fraude, por lo menos que tenga algo que ver, que diga algo, Claro. que tenga algo que ver, y en el momento Respondeme que la lo digo, no pregunta. de repente que aparece por ahí y que no tiene nada que ver. Que sea Es random decir, así. claro, entonces eh, es un Aparte poco por extraño. 40 Ahora, eso ha años servido, ayudando familias y gratis. O sea, por ningún lado tiene claro, pies ni encima de manera cabeza. gratis y que pocas veces ha sucedido el fenómeno este de la réplica. Es verdad que yo tengo más psicofonías en castellano de Bachi, donde la voz que se genera tiene tono, timbre de un locutor, está muy como empastada, se nota como una sonoridad de alguien que sabe
pronunciar, que sabe, ¿sabes? Ese tono que Vocalizar, ponen a digamos. veces los dobladores, sí, ese tono que ponen a veces los dobladores de película, que Sí. notas ahí como que es un actor. Entonces, esto se da y es probable que yo pueda, con los audios que tengo, que se pueda encontrar alguna película doblada al castellano o algún No, corte de locutor de radio y tal. es que te puede pasar, o Pero, sea, haciendo algo así, algo en algún momento se puede llegar a colar o alguna cosita. bueno, Digo, en y en este caso no probabilidad creo ni es que más sea, baja. no creo ni que sea, sí, no creo ni que sea una colada, ¿eh? Porque alguna de estas correspondencias que pueden parecer sonidos de locutores, sí que tienen que ver con la pregunta que realiza Bachi. Y hablando con otros transcomunicadores, también me han dicho que es que a veces las supuestas entidades se aprovechan de material existente porque supone un menos coste de energía tener que crearlo de cero. Porque se supone que hay un Exacto. lugar donde está un lugar que algunos lo denominan los campos o los registros, los Acá, campos chico. acásicos, ¿no? Los registros, el campo A, como diría el filósofo Erwin Laszlo, donde está acumulada toda la información de la humanidad, presente, pasado, futuro, Yo le llamo como el incluso inconsciente nuestros colectivo. pensamientos. Claro, incluso nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, también está ahí en esa nube. Y tú puedes acceder a esa nube, ¿no? Entonces, las entidades pueden o bien aprovechar la información que hay en esa nube para darte el mensaje, con lo cual es una información que ya ha existido, o pueden crearlo de cero. Entonces, es un fenómeno que se da, es curioso, es la excusa que tienen los escépticos para decir que es un fraude, pero eso es no conocer más allá, eso no es ir más allá. En, Evidentemente, yo que tengo 200 horas de grabaciones de Bachi inéditas, el 99%, por decir un porcentaje, no solo de grabaciones de transcomunicación psicofónica, sino grabaciones espíritas también, ¿no? De las sesiones mediúnicas, grabaciones incluso de él privadas, hablando con otros mediums de problemas suyos, porque él lo grababa, ya te he dicho que lo registraba todo, grababa ¿no? todo. Todo, todo. Entonces, se nota que él creía en lo que hacía totalmente, claro, él creía en lo que hacía, y vamos, montar un fraude, o sea, ¿qué sentido tiene montar a un fraude y luego tú irte a un medium afligido, apenado, porque en tu vida personal, es decir, no tiene sentido, no tiene ningún No, sentido, ¿no? sumado Entonces, con todas las pruebas, con todas las evidencias que tuvo, o sea, con todas las respuestas sí, concretas los que análisis que se tuvo. hicieron sonográficos, Este último es video, muy por ejemplo, complicado. que la energía le dice, querido Marcelo, o sea, ¿cuál es la probabilidad matemática de que eso pase? Y encima que te responda y que se hagan la pausa esperando Sí, a que vos le pregunte. Porque esa es la otra. y sí, sí, que digan tu nombre es muy complejo, no es muy complejo. No se puede ser tan Pero reduccionista en y decir, general no, esto es un fraude. es como decías vos, o sea, hay grupos, como pasaba este grupo italiano, pero hay mucho más así en el mundo, hay mucho más de eso que de los Sí, otros, claro. de que en realidad te tiran todo abajo simplemente porque porque ellos creen en realidad de que vos trucaste la foto, que vos trucaste el video, que vos trucaste el audio, pero es una creencia. O sea, son creyentes de su religión de la ciencia, Claro, pero no se porque ponen, tienes que... no se toman el trabajo de agarrar, editar, fijarse, pasarle un algoritmo, algo para No. realmente ver si es trucho o no. No, igualmente, aunque lo hicieran, siempre, a ver, siempre hay debilidades. Y esto también me lo contaba el ingeniero Paolo Presti, que ya te digo que es uno de los mayores conocedores de la transcomunicación y expertos en Bachi, ¿no? En el 2004, cuando se hizo esta investigación tan bestia, que yo recomiendo a todos tus seguidores que si pueden entrar en mi canal y verla, la del año 2000, la investigación que se le hizo a Bachi en el 2004, van a alucinar. En esa investigación, todo muy correcto, se hizo todo muy bien, pero los escépticos podrían alegar algo. Una, que es probable que efectivamente Bachi no estuvieran transmitiendo desde otra habitación a través de antenas y tal, porque bueno, como se medía el campo magnético y tal, bueno, pues es probable. Pero hay un tema o un fallo que tuvieron en la investigación y fue que cuando Bachi apagó la radio, no la desconectó del enchufe, sino que le dio al botón de off y las voces continuaron. Claro, para los que estaban en la sala, para este equipo multidisciplinar, eso ya fue la prueba, vamos, la prueba de las pruebas.
Ahora bien, me Seguro. decía Paolo Presi, ahora bien, me decía Paolo Presi, claro, pero un escéptico podrá alegar, y no sin razón, que a lo mejor desde otra habitación se estaba transmitiendo de alguna manera a través del cable eléctrico. Porque Bachi efectivamente desconectó la radio, le dio al off, pero no desconectó el cable eléctrico. A lo mejor ese cable eléctrico habían dos cables a su vez. Uno que iba a los altavoces, ¿vale? ¿Entiendes? Y otro a la energía. Con lo cual podrían desde otro lado, bien que sí, que se midió los campos y tal, pero puede suceder. O sea, ¿se podría haber hecho un fraude de esa manera? Se podría haber hecho un fraude de esa manera. Que es muy Es decir, rebuscado, es muy rebuscado. es rebuscado, pero en el mundo paranormal demostrar algo es muy complicado. Es como si estas supuestas entidades o ese supuesto mundo que está al otro lado no quisiera ponerlo fácil para descubrirlo. Lo quieren poner como si fuera un juego, algo, como si fuera un colegio, yo diría, que tú mismo tienes que ir progresando y tú mismo tienes que ir descubriendo. Entonces es un camino personal. Es Exacto. decir, no quieren que esto se abra y que todo el mundo sepa y que todo el mundo vea y todo el mundo y quede demostrado, sino que es como un trabajo personal. Porque si te lo ponen fácil, tú no llegas a donde ellos quieren que llegues, no que es al desarrollo transpersonal, a una evolución del ser. Claro. Es Entonces, esa para llegar a mentalidad esa evolución del ser, cardesiana, digamos. te- está claro, te tienen que poner pegas por el camino, ¿no? Es un autodescubrimiento. Y solo aquellos que tienen la creencia, la fe suficiente y la perseverancia pueden recorrer ese camino. Entonces, siempre que se ha intentado una demostración, casi siempre ha caído en saco roto. Y eso también nos explicaba Paolo Presi una anécdota, ¿no?, de un investigador que, vamos, que tenía la prueba definitiva de una grabación psicofónica, era, vamos, increíble, tal y cual. Y cuando llegó a casa, la grabación se había borrado, misteriosamente. Porque estas cosas pasan, es decir, te Sí, sí. ponen... Yo hay un caso que explico que me pasó a mí. Yo fui a una sesión de transcomunicación con el alemán Hans Otto Konig, actualmente el mejor del mundo en esta Qué, disciplina, qué y fui a honor. su casa. ¡Oh! Un honor. Fui a Dios. su casa, éramos 12 o 13 invitados, no habían más, y tuve la inmensa fortuna, porque todo ha ido así en mi investigación. Se han dado unas casualidades Pero increíbles, como si el un mundo, camino sí, vamos, enchapado en oro. Hermoso. unas cosas increíbles que se han ido dando. Y entonces conseguí poder estar en una sesión de Hans Otto Konig, increíble, se grabaron voces increíbles, una claridad meridiana. Bien, nos despedimos de Hans Otto Konig y en el hall de su casa yo intento hacer una foto a mi pareja con el móvil y le hago la foto, como recuerdo. Llegamos a casa, descargo las fotos, pasan unas semanas y me doy cuenta de un detalle. Una, que en la foto donde tendría que haber aparecido mi pareja, en el hall, no aparece mi pareja. Mi pareja está transparente. Claro, yo no me había dado cuenta porque pensé, mira, le hice una foto al hall y ya está. Pero dice mi pareja, ¿no? ¿Recuerdas que era una foto que me tenías que hacer a mí? Y digo, pues es verdad. ¿Qué Pero sucede? ni una Que silueta, aparece el nada. hall, pero cuidado, cuidado, aparece el hall y aparece un trozo de pierna de mi pareja. Digamos que de la rodilla, de la mitad de la rodilla para abajo, con su zapatilla deportiva. Y lo El resto otro, transparente. pero Nada, no existe, nada transparente. de Solo aparece vidrioso o algo. No, no. nada, Como nada, que lo hubiesen perfectamente el cortado. fondo. Cortado, sí, sí, como si lo hubiesen cortado y hubiesen dejado la pierna con la zapatilla. Yo ahí me emocioné porque digo, tengo la prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque digo, tengo la foto, tú sabes que las fotografías tienen su eShift, donde tú puedes ver cómo se ha hecho, cuándo se ha hecho, Sí. absolutamente todo. Y dices, tengo la prueba definitiva. Es decir, tengo una foto auténtica, original, con sus, o eso pensaba yo, con sus datos EXIF de la foto intactos. Que cualquier investigador, cualquier fotógrafo profesional, cualquier analista de imagen le puede dejar la foto, analícemela
y tengo la prueba definitiva. Pues no, no tenía la prueba definitiva. Era una prueba demasiado evidente, demasiado buena. ¿Qué sucede? Que me di cuenta que lo que tengo no es el original de la foto que hice. ¿Por qué? Porque yo normalmente lo que hago es, soy fotógrafo también, hago muchas fotos y tal, y las fotos que me gustan son las que yo paso por una carpeta, por un programa que yo utilizo que es el Snapseed, que es un programa de edición. Y bueno, retoco colores, contrastes, y, si no, y me gusta pasarla por ahí y aunque no retoque nada, le doy a guardar y se va a una carpeta específica. Entonces, yo cogí las fotos que hice ese día, algunas las retoqué, el contraste, luminosidad, el color, y otras no. Simplemente la vi, vale, esta no necesita retoque, venga, pum, a guardar, y se guarda en la carpeta específica. Entonces, seguramente pasó por mis manos esa foto del haul, yo vi, pues la foto del haul, perfecto, no hay que retocar nada, la pasé a esa carpeta. ¿Qué sucede? Que al pasarle a esa carpeta, lo que hace el programa Te lo es modifica que, internamente. claro, te lo guarda, Y te borra el coso. exactamente, te lo guarda, pero te elimina parte del EXIF y evidentemente el original sigue estando en la carpeta original. Pero lo que yo suelo hacer a continuación es borrar la carpeta original. No te puedo. Con lo cual, con lo cual, yo tengo una foto que no es la original, que si yo intento mirar los datos EXIF, me aparece editado con Snapseed, con lo cual ya no tengo la prueba. Claro, con esto que te quiero decir, que sí, tengo una foto increíble, pero increíble, te la mostraré, increíble, pero no me vale como prueba. Esto yo no puedo. De hecho, no la Para he vos enseñado sí. nunca. O sea, Para vos ni para mí. Yo no la tengo en el canal puesto, no la he enseñado en ninguna red social. Nada, ¿por qué? Porque yo quiero enseñar algo como una prueba y eso no es una prueba. Me van a decir, eso lo has editado, lo has falsificado, has hecho dos fotos, la foto de tu pareja y la foto del haul y luego has borrado a tu pareja, que eso se puede hacer muy fácil, pero muy fácil. De hecho, lo puedo hacer, yo lo sé hacer porque yo me he dedicado Pero como vos afición al mundo de la foto y la internamente vos sabés edición. que es cierto. Vos sabés que Claro, es exacto. real. Entonces, ya tengo ahí un camino más recorrido. Es decir, me han ido poniendo pruebas en el camino. He tenido varias, como cuando estuve con otra de las grandes transcomunicadoras absolutamente desconocidas en el mundo mundial. Nadie la conoce, que es Mara. No, no Marina, que Marina es la mujer de Mara. Sí. Mara, que es amiga de Bachi y que precisamente tiene facultades mediúmnicas, aunque ella diga que no, y ella tiene grabaciones de método transradio absolutamente increíbles a nivel de Bachi, aunque tiene pocas. Y ella también utilizaba lo de la mesa parlante y yo he estado en su casa en 2 ocasiones, en Italia, en Grosseto, realizando la mesa parlante y no solo eso, sino que creo que soy de los pocos que tiene una grabación de una sesión de mesa parlante donde salgo yo, sale mi pareja, sale mi padre, de mesa parlante con luz, es decir, con la luz encendida, porque una de las entidades nos permitió hacer una pequeña grabación de unos minutos, son un cuarto de hora, grabado en vídeo de buena calidad, en HD, con luz. Claro, y eso en mi canal se puede ver en uno de los monográficos que dedico al tema de la mesa parlante, en el capítulo último. Ahí se puede ver 1 minuto y medio, 2 de la grabación, donde se ve como la mesa, es decir, que es muy difícil que la mueva uno, vamos, la mesa. Es decir, yo he vivido experiencias, claro. Ahora bien, ¿cómo yo demuestro? Sí, mira, tengo un vídeo donde se ve una parte de que efectivamente es difícil que eso se mueva solo, teniendo en cuenta que la que hacía de medium, Mara, hubo un momento que hasta quitó las manos de la mesa y la mesa seguía dando trompicones. Piensa que nosotros, mi pareja, yo, otra chica más y Mara, prácticamente andábamos corriendo detrás de la mesa que se movía por la estancia, ¿no? Y eso es verdad, con luz de penumbra, pero que se veía muy, muy bien, y luego con la luz encendida, ¿no? Que ya te digo, es una grabación larga, pero que solo puse. Claro, los escépticos me dicen, ¿por qué no enseñas toda la grabación? Porque claro, en ese minuto sí se ve algo, vale, muy bien, pero bueno, podría ser otra cosa. Yo no puedo mostrar esa grabación entera porque en esa grabación la mesa, aparte de bailar, de dar saltos o de tal, se comunicaba con tipología, ¿no? Y ahí se produce una comunicación muy privada, bueno, donde hubieron las emociones, saltaron, donde se llora, donde... Y Claro. preferí, Es más personal
qué evidencia, Claro, digamos. preferí, exactamente, preferí quedarme eso a nivel privado y entonces de ese vídeo de 15 minutos con luz edité lo que podía enseñar, digamos, porque el resto yo consideré que no, que aunque no me atañía directamente a mí, no era algo totalmente personal de mí, pero sí que tenía que ver con una serie de circunstancias amistosas y una serie de circunstancias que no quiero comentar. Consideré que no era ético enseñar eso y no lo enseñé, aunque también era bastante increíble. No, es que No, no sé para los que no creen, va a ser lo mismo ver un minuto o ver cinco, en realidad. Entonces, exactamente, no era relevante, exacto. porque ya era una parte entrando más en la parte emocional. El hecho de ver cómo la mesa se mueve o cómo se gira y tú vas detrás casi rozando con los dedos, porque prácticamente tú no la tocas. La Increíble propia eso. Medium Mara decía que no tocaras aquello. Ya se ve en ese 2 o 3 minutos. No sé si tú has tenido oportunidad de verlo. No, ese, específicamente ese no. Pero Vale, pues termino busca, y mira de cabeza. en mi canal, mira en mi canal Mesa Parlante, el monográfico de la Mesa Parlante, y yo creo que luego me lo dices por privado qué te ha parecido. Sí, seguro. Pero sí, 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 pero sí, entonces, he ido, como las psicofonías que he ido grabando, ¿no? Bien, han habido cosas en el camino, como un aprendizaje, pero como experiencia personal que yo no puedo a ciencia demostrar. Si a mí me dicen, oye, ¿puedes demostrarlo? No, no puedo demostrarlo. Pues entonces no me vale. Muy bien, no te vale a ti, pero me vale a Es mí. que Yo, estas yo, cosas, o sea, es real que tenés que vivir estas cosas. O sea, vos vas a ver un video mañana, vos vas a escuchar lo que hizo Bachi, vos no. vas a ver la mesa. Todo va a ser un video. O sea, hay un 90% de todas estas cosas paranormales que se pierden en un video, literalmente. O sea, lo que vos sentís en el momento, las sensaciones del lugar, cuando cambia todo, las voces, todo. Sí, claro, las emociones, claro, uno puede pensar, no, porque estás predispuesto a ello y sí, sí, bien, pero a ver, puedes estar predispuesto, pero Bachi graba voces, es decir, yo he grabado alguna menor Una radio grado, no ¿no? está 2 palabras, predispuesta. una palabra. Eh, bueno, y yo soy escéptico, ¿no? A ver, esto es como todo, mira, ¿cómo le vamos a decir a Bachi, por ejemplo, oye, ¿cómo puede haber un lugar donde hayan edificios rosas en el otro lado y un médico ruso que te he contado antes, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O cómo puede ser que tú comuniques con un lugar que porque Bachi comunicaba también, sobre todo al principio, las voces decían que venían de un lugar denominado la Estación Peter. Me acuerdo, sí. La Estación Peter, Pero a Anabela que Cardoso le pasaba que era otro nombre de otra radio. Río do Tempo. Y Hans Otto Koenig, centrale. Es decir, hay varios comunicadores, otros, Marduk. Eh, o sea, lo que te quiero decir es que depende de de tus ideas, de cómo tú estudias el fenómeno, de las fuentes que bebes, el fenómeno se va a presentar de una manera o de otra. Es decir, para Bachi es Radio Peter, Estación Peter, en su momento, ¿no? Y para Anabela Cardoso es Estación Río del Tiempo. ¿Quién tiene razón? Y para Sonia Rinaldi es la estación norte y la estación sur. ¿Quién tiene razón? ¿Vale? Y, Porque es muy difícil. Claro, tú de aquí dices, hombre, aquí ya está claro, o sea, ya tenemos el fraude, es decir, uno dice una cosa y otro dice otra, pues y mira, no, pero como podés tener las todas. religiones, Pero podés tener todas. O sea, si son supuestamente pueden ser, centrales de radio, podés tener varias. El tema puede ser acá es eso, el ida y vuelta de la comunicación que ellos tenían. Eso es lo más. Independientemente sí, claro, de cómo se llame de la dónde digan que emisora, son, claro. sí. Claro, porque mira, aquí al final esto se reduce, a lo mejor es todo más simple, esto se reduce que el fenómeno se presenta de la manera más simple y comprensible para ti. Es como que el fenómeno supiera que si yo te digo que soy de la estación Radio Peter Como que y filtrara. además, claro, y además te incito a que sigas con tu investigación con la radio de válvulas antigua, o es igual, o puede haber algún experimentador
que el fenómeno se le reproduzca metiendo la radio en un microondas, pues porque sí. Es decir, el fenómeno tiene varias variantes, tiene varios caminos para producirse. Entonces, es probable que las supuestas entidades ni sean de la estación Peter, ni sean de la estación norte-sur, ni de la central, ni de Río de Tiempo, ni de otras muchas, que no sea de ahí. Igual que es probable que no es necesario ni utilizar una radio de válvulas. Hay investigadores, Anabela Cardoso utiliza radios digitales, por ejemplo. Hay otros investigadores que, bueno, que se utilizaban el psicofón, que le llamaban, que era un aparato construido al uso. Hans Otto Konig utiliza sus propios aparatos creados por él, que algunos son de microondas, otros son de ultrasonidos, otros son de infrasonidos, porque como él es ingeniero físico electroacústico, él se ha creado sus aparatos. Bueno, Y dices tú, Argumosa era solamente una radio para una grabar. radio. Sí, Y listo. Monique Simonet, la francesa, conseguía voces muy increíbles con una simple, una simple cinta de cassette, ¿no? Una simple grabadora. Es decir, que el fenómeno es muy amplio. Entonces, cuando alguien te dice, claro, pero ¿cómo tengo que experimentar yo? No hay un manual. Nada, no. Tú simplemente es como te venga la intuición. Tú tienes que adiestrar a tu cerebro, a tu psiquismo, de manera que coja un hábito y ese hábito se convierta además, pues por la experiencia, en una creencia y a partir de ahí el fenómeno se reproduzca. Entonces, no hay una manera de que el fenómeno se reproduzca, sino que hay varias. Es más, si tú haciéndolo te dicen las entidades que son de la estación Piticlin, vale, que te valga, no lo Ya, descartes, no lo voy que a te poner valga. a cuestionarme con ellos ahí porque después me pasa lo de Nada, Bachi que 9 meses y no me hablan. nada, exacto, que te valga, porque realmente no sabemos ni con qué estamos comunicando, ni cómo se produce el fenómeno transcomunicativo. Yo lo que pienso es que es un fenómeno, en su mayor parte psíquico, telequinésico, que somos nosotros mismos quien provocamos el fenómeno. Sí, eso es una teoría que muchos manejan, pero que por lo menos a mí cuando me la han contado, es como que me lo cuentan como si fuera algo normal. O sea, yo les digo, pero es igual de increíble lo que vos me estás diciendo. O sea, porque Claro, producir voces es con igual de tu mente increíble. que te respondan con Bueno, eso distintos es tonos, etcétera, es también, una locura. es de locos. Claro, es una locura. Pero claro, si tenemos que englobarlo en algo que sea... Es que claro, ya sé que es tan locura decir que son fallecidos como que lo está produciendo tu propia Exacto, mente. exacto, es igual de Ahora, loco. puestos a elegir una teoría en teoría más racional, pues como desconocemos cómo Está, funciona en su gran mayoría está el dura. cerebro, Está dura para ganar claro, una de pues las dos que sea racionales, porque son las dos. eh, sí, sí, teniendo que votar, ¿no? Si tú le Sí, dijeras a un escéptico, oye, me tienes que votar una u otra, probablemente se iría por la teoría psíquica. sí. Claro, pero luego hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque tú cómo explicas luego que la voz de una niña fallecida como Chiara Lenzi, grabada en el centro psicofónico de Grosseto, luego, pues eso, Daniel Goulart, lo que hemos hablado antes, ¿no? Diga, no, es que la correspondencia sonográfica es la misma. Oye, Bachi no conocía a esa chica que O, falleció, ¿no? o No tenía en podemos su ser. cerebro la voz. Podemos formular una teoría, digamos, de lo que vos habías planteado hoy con otro nombre, de ese lugar donde está toda la información que hubo en el mundo, Claro, voces, correcto. etcétera, y que podemos Sí, canalizar de alguna esa manera teoría, eso. claro, correcto, esa Digo, si teoría me que es la formulo una idea, de sería Erwin algo Laszlo, el parecido. filósofo. Sí, sería ahí, como está todo ahí, tú lo que haces es acceder y coger la información, Sí, sencillamente. Es más, incluso dices, pero ¿cómo hace el cerebro para que esa información que tú coges se vuelva autónoma? Porque claro, yo pregunto, me contesta o me dice mi nombre en ese momento, es decir, se está volviendo autónoma. Bueno, pues es una de las teorías que también comenta Erwin Laszlo, que no sabe explicarla muy bien, pero que lo que viene a decir es que en ese campo informacional, en esa matrix donde está englobada toda la información, hay algo que hace que probablemente sea el propio medium, ¿no? Como mediador y más la radio, esa simbiosis crea una chispa que hace que algo que está en ese campo informacional
se vuelva autónomo, es decir, que se vuelva como si fuera una inteligencia artificial. El famoso Ha egregor, ido por poner un aprendiendo, nombre. bueno, como un egregor, efectivamente, como un egregor. ¿Puede ser? Pues claro, por poder ser, es que puede ser Por todo. formular Es muy, teoría. muy difícil. Claro, es que esto es muy, muy difícil. Lo que sí que es verdad es que podemos incluso llegar a relacionar las apariciones de hadas, de la Virgen, de los ovnis, de los fallecidos y la transcomunicación, lo podemos englobar en un único fenómeno, ¿vale? Que es un fenómeno mental que trasciende, por ejemplo, Tal y cual. trasciende y se reproduce o aparece en base a nuestra cultura, en base a lo que nos han enseñado, lo que hemos visto, lo que hemos leído, que a lo mejor está de manera inconsciente ahí, y eso sale y se hace real. Eso, una o dos. Es verdad que hay otros planos y que esos planos lo que hacen es adecuarse a nuestro psiquismo y se muestran de manera que, de una manera que a nosotros no nos asuste, no nos dé miedo o podamos comprender. Y eso puede ser, pues, en forma de elfo, o puede ser en forma de extraterrestre, o puede ser Bueno, en forma de un fallecido. es como yo le digo a la gente cuando me dice, no, porque en mis videos, por ejemplo, de investigaciones, vos jamás vas a ver que yo digo, acá habló un espíritu, acá habló un demonio, acá... No, porque, y bueno, a mí la gente se me ha llegado a enojar porque yo no afirmo tal cosa. Entonces, claro, yo le explico a la gente que lo que vos tenés son voces. O sea, lo único real es el fenómeno, lo otro es teoría. El fenómeno como tal es real, el fenómeno de las voces, de los movimientos, de que te empujan, de que vos veas un ovni, de que Correcto. es real, el fenómeno es real, ¿por qué? Bueno, porque a uno le ha pasado cosas y ve que una comunidad de personas le ha pasado determinadas cosas iguales. Por ejemplo, ver un ovni, etcétera. El cómo se da ese fenómeno es lo que se estudia después aparte. Claro, eso es lo que... Luego está también la otra parte, que es la parte consoladora, ¿no? Que el fenómeno, pues hay personas que le consuela esa creencia, le consuela esa emoción que ha vivido. Entonces es como terapéutico, ¿no? También puede llegar Claro, a esa ser. necesidad de Entonces, creer a veces puede más. sí, claro, quién soy yo, ¿no? Para poderle quitar Y que no esa quita terapia que le tampoco. está dando. Sí, vamos a ver, aquí piensa que también una de las mayores críticas que se le ha hecho al mundo psicofónico, y que yo comparto y que he sido muy crítico, es que muchos de los mensajes son pareidolias, no se entienden. Que tú interpretas. A ti como primero te dicen lo que tú, mira, aquí vas a escuchar, hola, ¿qué tal? Y a lo mejor es el ladrido de un perro, pero tu mente ya la has, claro, y ya le has sugestionado para que escuche, hola, ¿qué tal? Entonces tú escuchas, hola, ¿qué tal? Pero si te viene otro y te dice, mira, no, en vez de hola, ¿qué tal? Aquí se escucha, estoy muy bien. Pues a lo mejor también lo escuchas. Es decir, hay un componente también pareidólico. Es un No es todo caso de también. Bachi, ¿eh? No, No es un Bachi, caso de Bachi. Bachi aparte. Esto es Oh, muy claro. Pero el 99% de las psicofonías, quitando a estos grandes maestros de la por transcomunicación, eso se produce un aparte. fenómeno, claro, se produce un fenómeno pareidólico. Es decir, que si a mí me dan la grabación y no me dicen lo que el que la ha grabado interpreta, probablemente, ya te digo yo que en el 99,9% de las ocasiones no vamos a coincidir. Ahora bien, ¿el que lo ha grabado tiene razón? Esta es otra. Es probable que el fenómeno transmita en código. Es decir, está transmitiendo el mensaje de una manera, en unas determinadas longitudes de onda, de una manera diferente, que tú lo interpretas como real, como, sí, sí, aquí está diciendo, estamos bien. Y realmente sea así. Pero que si lo escucha otra persona, como ese mensaje ha estado individualizado, ha estado transmitida para esa persona, para su creencia, para su fe, para ayudarle como consuelo, solo esa persona es capaz de decodificar el mensaje, que a lo mejor no hay ni mensaje, pero que decodifica un mensaje, porque solo lo puede escuchar esa persona. Entonces,
Yo antes era muy crítico porque a mí me enviaban psicofonías, mira, mi abuelo falleció y yo creo que aquí me está diciendo que se encuentra muy bien, que no nos preocupemos. Y yo Es antes dura decía, ¿qué decirle que dice no. esto? No, pues yo lo decía, digo, pero aquí si no hay nada, porque me enviaban el audio y yo solo escuchaba ruido blanco la mayoría de veces o absolutamente nada. O un cuchicheo, pero que podía ser cualquier cosa. Pero claro, luego me di cuenta que digo, cuidado Raúl, que a lo mejor, uno, que le estás quitando a lo mejor la ilusión o la parte de Claro, consuelo terapéutica a esa capaz que persona, le ¿no? No quedó puede ser eso del abuelo Namailo y lo estás matando. Claro, claro. Uno, eso. Y dos, que cuidado que a lo mejor tiene razón. A lo mejor, ¿por qué no? En ese otro plano está su abuelo y le está transmitiendo un mensaje codificado que solo es capaz de decodificar su psiquismo. O es más, a lo mejor ese mensaje codificado, que es ruido blanco, algo que ha grabado que no es interpretable por cualquier otro, es un mecanismo, es la chispa que hace que a esa persona en ese momento se le despierte la mediumnidad y actúe como canal y reciba el mensaje. Es decir, como el que ve la bola de cristal, yo utilizo la bola de cristal o las cartas y ahí pues veo, pues si yo escucho ese sonido, eso que he grabado, ¡pam! Entra la canalización y entra el mensaje. Pueden ser esas dos cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a creer y empecé a pensar que es probable que haya mensajes que se envíen de manera codificada, que yo no escuche nada absolutamente y esa persona, porque ya te digo que han habido personas, y tengo bastantes casos, que me dicen, es que mira, te lo voy a enviar porque se escucha perfectamente. Y me envían la frase y yo no escucho absolutamente nada, pero ni esforzándome. Pero esa persona lo tiene claro, que está comunicando con su abuelo y le está diciendo eso. Pues tal vez sí. O se está autoengañando, que también lo encuentro lícito, porque si a ella le sirve como consuelo, me parece perfecto, mientras, mientras que esa persona luego eso no lo explote y comercialice con ello, si es Claro, para claro. ella y le reconforta, es excelente, o realmente hay un mensaje codificado que está para esa mente, para que lo decodifique esa mente. Que Y como eso es una dijimos, teoría muy curiosa. no es el caso de Bachi. Lejos. No, claro, estamos hablando de las psicofonías. Claro, a Bache también se le ha dicho a veces de que no, puede ser una pareidolia, pero bueno, no, es que eso es que no han escuchado las voces de Por Bachi, eso. evidentemente. Que sí, que Bachi, yo tengo psicofonías de Bachi que son, sí, son pareidolias, en el sentido que son incomprensibles y que parece más una amalgama de sonidos de voces de locutores porque en la frecuencia donde él pensaba que había ruido blanco, pues no lo había, o que en el ruido blanco a veces se cuelan, ¿no? Sí, lo he encontrado en algunas, pero claro, es en las que menos. También he encontrado que en Bachi las voces tienen una peculiaridad que es como voz de pato, como si estuviese en onda SW, o es mucho Sí, y sí. a veces no se entiende. Está la voz, pero no se entiende. Es como si la hubiese distorsionado, ¿no? A propósito. Y eso también pues crea a veces inseguridad, ¿no? Dices, hombre, pues a lo mejor esta voz de pato yo la puedo reproducir, ¿no? No, por eso, o sea, Fácilmente poniendo esta onda naval, una siempre. onda naval, ¿o no? Claro, es que para mí, o sea, como una manera de descartar, es como yo le digo a los que me preguntan cuando me dicen, no, a ver si puede llegar a ser una pareidolia, etcétera. Sí, obvio, siempre puede ser algún. Bueno, es más, yo a las psicofonías y eso que yo saco en mis videos, siempre les pongo un signo de. Nunca dije para qué, nunca aclaro en ningún video, siempre le pongo un signo de pregunta al último porque es lo que yo entiendo, que no quiere decir que lo diga si es que dice algo. Ahora. La mejor para mí forma de descartar que pueda ser una pareidolia, etcétera, es intentar hacer preguntas muy concretas. ¿Qué color es lo que tengo en la mano? Que lo repitan 2 o 3 veces más. ¿Qué es este objeto? ¿De qué forma tiene? O sea, algo un poquito más concreto para de alguna manera minimizar que sea una pareidolia. Es la mejor manera que yo Sí, encontré, por lo menos, en el tema de la psicofonía. sí, claro, cuando tú quieres investigar una psicofonía y dedicarte a experimentar, pues hombre, ¿qué es lo que yo hice en su momento, ¿no? Pues hacer preguntas de ese tipo para descartar pareidolia, evidentemente. Claro, ¿qué sucede? Que es difícil porque normalmente cuando uno se Bueno, pone a grabar algo no sale en tu nada. caso, me acuerdo que había visto un video de cuando vos usabas la caja aquella perforada, Sí, vos le el habías Spirit preguntado Box. el nombre y dijiste, vos, a ver, decime mi apellido. Y te dijeron López. Ah, sí, sí, López. Evidentemente, sí. Claro, porque yo en ese momento, en esos vídeos que son los de los iniciales a mi canal, Para que veas que estoy yo en desde el esos inicio. momentos
Sí, desde el inicio de todo. Claro, en esos momentos yo, como gran escéptico que era en estos temas, yo lo que intentaba era poner a prueba las voces si es que había algo. Entonces las ponía a pruebas, claro. ¿El fenómeno se tuvo lugar? Sí, porque claro, grabé varias psicofonías de este estilo, aunque luego el fenómeno desapareció. Es como si Como Bachi. el fenómeno quisiera decirme, estamos aquí, esto es real, dedícate a investigar, pero ya está, ya tienes la prueba, oye, adiós, muy buenas. Y yo conseguí las mejores psicofonías vamos, en el periodo de unos meses, 3, 4 meses, y luego se fue en un periodo de 2 años diluyendo cada vez menos, hasta prácticamente no conseguir nada que fuera potable. Es verdad que yo estaba utilizando un sistema que es la Ghost Box o el Spirit Box, que es polémico, porque claro, ahí se pueden colar trozos de locutores. Por eso también hacía preguntas de este estilo, ¿no? Oye, ¿cómo me llamo? ¿Qué tengo aquí en la mano? Claro, para descartar que se pueda colar una voz, una locución Bueno, y hace no decir, oye, mucho pues había escuchado un investigador paranormal español X, no importa quién, que había agarrado y había dicho, no, porque yo no uso ni la Xbox, ni la SP7, ni la SB11, porque se cuelan voces. Porque entonces él agarró, increíblemente, o sea, es una persona que tiene como más de 20 años en esto, agarró una radio común y corriente, acá, y empezó a girar el dial a mano. Yo digo, no, pero no me vas a comparar es lo una mismo. SB7 que va Método a... Stein se llama. Claro, si vos vas así, obviamente que en algún... Y dice, ¿escucharon algo? Bueno, eso es porque yo estoy pasando... No, pero no me vas a comparar en la vida una SB7 por una SB11 que va... que es Sí, matemáticamente a 100 imposible. milisegundos. Claro, es imposible. Y encima de que... Es más, que yo intento siempre en los videos que yo hago un barrido, intento grabar la pantallita. ¿Por qué? Porque quiero que se vea, si es que sale una voz, de que si sale un hola, ¿cómo andás? De que el Sí, en hola, qué ¿cómo andás? emisora. Se vea que está repartido en las bandas. Sí, Eso claro, es eso lo es lo que. que hice yo. Y Que que ahí para mí es no hay donde yo mejor también evidencia que recomiendo. eso. Tengo en mi canal explicando precisamente toda la investigación que hice sobre la Spirit Box y ahí se puede ver. Claro, son métodos polémicos, entonces hay que trabajarlos bien, muy Es como bien. toda herramienta. Si la mal usada. Es co- sí, efectivamente. Y de todas maneras, por más que lo trabajes bien, al final yo que quería demostrar a los demás, ¿no? Lo que se podía conseguir, si esto era verdadero, si esto era falso. No, al final experimento ya Para por mí, uno. investigo ya por mí, porque no se puede, porque siempre hay fallos, siempre hay fallos. Y entonces siempre un escéptico podrá decirte, no, pero no hiciste esto, no, pero claro, esto otro. Entonces es imposible. Entonces al final lo que acaba uno es investigando Ojo, para sí vos sabés que mismo. yo me llevo mejor, no me preguntes por qué, me llevo mejor con los escépticos que con los creyentes. Como que los escépticos es como que, a veces son un poco, a veces encontrás alguno en el medio. Los creyentes en general es como que, Sí, creen. claro. Entonces como que a mí me cuesta más conversar con ellos, pero bueno, No, es que Bueno, sí, los creyentes son demasiado crédulos, claro, pero son. Es que las- como siempre, hay matices. ojo, creyente para Hay los dos lados, ¿no? escépticos. Claro, pero hay el sano escepticismo, que es el que yo practico, es, oye, esto me puede que a priori parece increíble, hay que demostrarlo, pero no lo niego. Es decir, oye, si me aportas las pruebas que yo considero que son necesarias para estructurar mi creencia, porque en estos temas tenemos que hablar así, esto no es ciencia, Exacto, porque no es pues algo... me vale, ¿no? Entonces yo cuando Bueno, investigo, le pasó a Bachi, para que vean, no es algo reproducible. Ellos tienen, esas energías tienen comportamientos, digamos. no, Entonces no puedes es reproducir que así. no es tan fácil reproducir y aunque reproduzcas, ya te digo que Hans Otto Koenig, por ejemplo, fue investigado por una universidad de física, obtuvieron resultados positivos, pero no publicaron dichos resultados porque no fueron capaces de explicar el fenómeno. Entonces dicen, ¿qué vamos a publicar? ¿Que hemos grabado voces de la nada y que dicen que son espíritus? No. Entonces se negaron a publicar. Claro, aquí la ciencia tendría que ir pasito a pasito y tampoco tengo claro que si es verdad que hay otras dimensiones y otros mundos, quieran ponérselo fácil a la ciencia, porque ellos ya dicen que es un tema de fe y creencia. Y evidentemente un escéptico te dirá que con la fe y con la creencia no se llega a ningún lado, no se llega a ninguna conclusión
claro, que sea racional, ¿no? Que pueda tener una Claro, explicación es que cuando es. un escéptico... El tema es que Dime, es dime. racional, digamos. Y ahí ya no ponemos. Claro, que es racional y que sí, que es lo que se basa por los preceptos de la razón, ¿no? Claro, aquello que podemos Porque racional para tocar, muchos es lo que le palpar y sirve. reproducir. Sí, mira, en el mundo paranormal, aquí la única ciencia que hay somos nosotros, es la experimentación Exacto. propia Pura y dura. y, y de ahí tú obtendrás una creencia que en muchos casos, tú sabes, porque yo lo veo, hay gente que tiene su creencia, que incluso ha experimentado y tiene su creencia, y yo sé, o por lo menos creo que sé, que esa es otra, creo que sé que por qué lo cree cuando realmente no tiene razón en lo que cree. Porque eso pasa, es decir, Tal cual. yo sé de... Sí, yo he tenido gente que me escribe y tal, que sí, que creen mucho en temas paranormales, me explican sus experiencias y yo sé darle una explicación racional. Y a veces incluso, no, mire, y mira esta foto que hice. Y bueno, yo soy fotógrafo, yo sé que por qué ha podido pasar esa luz que aparece ahí, ¿no? Y tienen una creencia, vamos, espectacular en eso. Y yo sé que eso que me están presentando no es lo que ellos creen, porque eso pasa. Eh, a mí, estar en ese lado no me gusta tanto. Yo prefiero creer, pero porque la experiencia que tengo y en base a mis estudios, no de la ciencia, porque tampoco yo no puedo decir que soy científico, ¿no? Pero a mis estudios como aficionado en el mundo de la ciencia, puedo discriminar que lo que me está sucediendo no es racional o es altamente improbable que sea racional. Nunca lo descarto, pero es altamente improbable que sea racional. Entonces ahí es cuando yo modifico mi creencia y digo, vale, esto lo doy por válido, aunque nunca lo doy por válido al 100%. Simplemente digo, es un hecho que ha ocurrido, que no es normal, que se sale fuera de lo que es la casualidad y que probablemente no sea demostrable de manera racional. Entonces yo me sitúo más ahí. Entonces, ¿soy creyente en los fenómenos paranormales? Sí, pero no es un sí tajante. Es un sí entrecomillado. Porque, Y yo me porque la sitúo experiencia ahí. te va llevando, es como yo le digo a la gente, o sea, uno no tiene fe de la nada, o uno no cree de la nada, o uno no debería, por lo menos desde mi punto de vista, creer porque sí, no, la experiencia te va haciendo, digamos, de alguna manera, entender que hay algo más. Ahora, catalogarlo como espíritu ya es un... Capaz que uno Bueno, internamente, capaz que sí, pero capaz que para afuera no, dice, bueno, no puedo decir que es un espíritu, pero capaz que uno internamente por sentimiento, por lo que sea, capaz que sí, bueno, está capaz que es un espíritu, pero el tema es la experiencia, y la experiencia te va haciendo creer en el camino. uno, mira, es exactamente, uno es el tema de la experiencia y luego el segundo tema, que yo ya te he comentado, era muy radical. Yo ya cuando alguien me escribe o alguien me comenta, no, porque mira, y hice esta foto y yo sé que, pues eso, que puede ser mi abuelo y no sé qué, pues yo ya no le quito esa ilusión, aun sabiendo pues que lo que ha fotografiado ha sido una sobreexposición de 2 segundos de una vela. No le quito esa ilusión, no, no. No, porque creo que en el fondo esa creencia le está ayudando. Sí. Claro, y eso es sumamente importante también, ¿no? Entonces, oye, sí, tampoco le voy a decir, es verdad, tal. No, pero lo que le digo, No, lo que suelo contestar es, no le hombre, matas, si tú digamos. crees, no, le digo, si tú crees que lo que está ahí es tu abuelo que se está comunicando contigo, es probable que sea tu abuelo. Si tú lo crees, no le quito la ilusión. No le quito esa ilusión, pero no le voy a decir, oye, no, no, ¿qué dices? Mira, hombre, mira, te demuestro que no, mira, No, ya no, es mejor ya decirle, no, no no. tengo elemento para decirte que no es, básicamente. Correcto, no tengo, por lo que tú me envías y en base a tu experiencia parece que es real. Si lo es para ti y a ti te ayuda, oye, adelante, yo no soy quien para decirte que eso no es así. Claro, cuando ya si esto lo llevamos a otro terreno, que ya es gente que se aprovecha y pues Ah, entonces no, hombre, que sí, quiere está cometer un bueno. fraude, quiere, Y pagame entonces unos pesos no, entonces que nos claro, comunicamos cuando es con gente, él y... entonces ya sí, ahí voy, vamos. Pero si no, no, si no. Claro, es que estos temas son muy delicados, Sí. son muy complejos y yo siempre,
siempre digo, ¿no? Que eso no recuerdo exactamente a quién se lo oí, que dice mucho una frase, un youtuber, creo que se apellida Ruzarín, que es un libre pensador, y que dice, hay que preguntarse siempre, ¿por qué creo en lo que creo? ¿No? Es una pregunta básica en esto. Oye, incluso cuando tú ya tienes tu creencia muy arraigada, oye, pero ¿por qué creo en lo que creo? Porque muchas veces crees sin saber en lo que crees o para lo que crees. Entonces, es un ejercicio que uno tiene que hacer. Oye, ¿por qué creo en lo que creo? No hay Y respuesta fácil. te puede pasar que dejes de creer, ¿no? También. Si lo analizas, ¿no? Digo, venga, a ver, es verdad, Beca, ¿por qué creo en lo que creo? Pero es un buen ejercicio, ¿no? De autoanálisis. Es un buen ejercicio. Como de Por lo menos, autoconocimiento. claro, de autoconocimiento. Y te puede servir para arraigar más o echar más raíces en una creencia, O salirte. o para lo contrario también. Para decir, oye, pues a lo mejor en aquellos preceptos que yo creía y que ahora sé por qué creo, porque me lo he preguntado, estaba equivocado. O te hace replantearte otras preguntas. Entonces, en este mundo, sobre todo de lo paranormal, de lo místico, es importante hacerse la pregunta, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Vale? En general porque No te sé sirve, pero si... bueno, podemos estar horas, en realidad. Bueno, como ya vieron, ya vamos, no sé, unas 2 horas más o menos. Le he quitado 2 horas a Raúl, pobre que llegó, llegó, No, nada. llegó de trabajar muerto de cansado y encima me agarra a mí 2 horas para hablar. No es para cualquiera. Habían ganas. Hay que ser un monje Habían tibetano ganas, hombre. para sentarse a hablar 2 horitas de esto. Pero bueno, ya vieron, digamos, de que nos encanta hablar y obviamente estoy intentando limitar lo que puedo, no le tiro otras preguntas de esto porque yo sé que es para otro rato más y para más y podemos estar 4 o 5 horas, como la última charla que tuvimos como 3 horas y media hablando y podíamos seguir. Eso Sí, fue lo peor todavía, podíamos seguir. Pero nada, Raúl, mil sí, gracias sí, de claro. verdad. Mil gracias de verdad por tomar de este tiempo para no solamente conversar de Bachi, sino digamos No, de otras tantas cosas sobre la transcomunicación, psicofonía. Y a ti por invitarme. y espero, digamos, que dejar la puerta abierta para otros videos sobre otros temas, porque vos sos bueno, como ya vieron, tiene kilos de teras de información increíblemente que tiene indexado y llega, tiene nombres, tiene fechas, es una enciclopedia, es increíble, es una encarta, para que vean lo viejo que soy yo, es una No, encarta. para nada, para nada. Lo repito mucho y por eso se te queda. Bueno, querido, realmente Sí, no, no muchísimas tiene mérito, no gracias. tiene mérito. Muchas gracias, Raúl, de A ti, por verdad. Y favor. nada, esperemos tenerte de vuelta porque la verdad que fue hermoso, hermoso, digamos, la charla y la cantidad de información que te pude sacar. Increíble. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, gente, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado. Obviamente, no se vayan sin ir al canal de Tiempo del Misterio porque todo lo que hemos hablado está todo ahí. Cada video, cada cosa analizada por Raúl está muy bien explicado ahí. Y la cantidad de videos sobre Marcelo Bacci y las evidencias, porque la que vieron ahora es una sola, pero la que tiene Raúl en el canal es increíble la cantidad de evidencia de Bacci que tiene. Sumado a la historia. Increíble, tienen que ir a verlo porque está muy bueno. Así que, gente, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Raúl, por todo. Y nada, nos estamos viendo, gente.